Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje poderoso que puede cambiar la manera en que ves las circunstancias que enfrentas. Dios es bueno, y Él quiere que experimentes su bondad en cada área de tu vida. No importa lo que hayas enfrentado o lo que estés atravesando ahora mismo, Dios te invita a acercarte a Él. Su bondad es constante en medio de todo, y Él desea que pruebes por ti mismo cuán bueno es. Dios no falla, y su bondad nunca se agota, no importa cuáles sean las dificultades o los desafíos que enfrentes. El tema de hoy nos lleva a reflexionar sobre cómo la Biblia nos llama a experimentar personalmente la bondad de Dios. En Salmos capítulo 34, versículo 8, se nos dice: «Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él». Este pasaje nos anima a probar la bondad de Dios. Dios no solo es bueno en teoría. Él quiere que veas su bondad en tu vida diaria, en las cosas grandes y pequeñas. Hoy vamos a descubrir cómo puedes acercarte a Dios y experimentar su bondad en cualquier situación que estés enfrentando. Te invito a que reflexiones sobre una situación reciente o actual en la que hayas necesitado ver la bondad de Dios. Tal vez hay algo que has estado esperando o por lo que has estado orando y quieres ver cómo Dios actúa en medio de ello. Escribe en los comentarios cuál es esa situación en la que necesitas la intervención de Dios. Hoy vamos a orar juntos y a pedirle a Dios que muestre su bondad en tu vida de una manera poderosa. Prueba y ve que Dios es bueno y confía en que Él está obrando a tu favor. En Salmos capítulo 34, versículo 8, leemos una invitación clara y poderosa: «Gustad y ved que es bueno Jehová». Aquí, el salmista David nos está alentando a que experimentemos por nosotros mismos la bondad de Dios. Este salmo no fue escrito en un tiempo de comodidad o prosperidad, sino en un momento de gran angustia en la vida de David. A pesar de las dificultades y los peligros que enfrentaba, David había experimentado la bondad de Dios en medio de sus pruebas y podía afirmar que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios seguía siendo bueno. La historia de David es un testimonio de que la bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias externas. David estaba siendo perseguido, vivía en constante peligro, y aún así podía proclamar que Dios es bueno. Este pasaje nos muestra que la bondad de Dios no es algo abstracto o teórico. Es real, personal y accesible para todos aquellos que deciden confiar en Él y acercarse a su presencia. Al igual que David, tú también puedes experimentar la bondad de Dios en tu vida, sin importar las circunstancias por las que estés atravesando. Dios no es solo un concepto lejano, sino un Dios cercano, que quiere que vivas su bondad de manera personal y real. La bondad de Dios es algo que Él quiere que pruebes por ti mismo. No es solo para que la escuches o leas sobre ella, sino para que la vivas diariamente. Dios te invita hoy a que te acerques a Él con confianza, a que deposites tus cargas y tus preocupaciones en sus manos. En lugar de quedarte en la duda o en el temor, Dios te está llamando a dar un paso de fe y probar que Él es bueno. Hoy aprenderemos cómo dar ese paso, cómo confiar en la bondad de Dios en cualquier situación y cómo su bondad puede transformar tu vida. Dios no solo responde en los momentos fáciles, Él está contigo en las tormentas, en las dificultades y en los momentos de angustia, tal como lo hizo con David. La bondad de Dios es constante y fiel, y hoy puedes experimentar esa bondad en cualquier situación que estés enfrentando. Dios te invita a probar y a ver por ti mismo que Él es bueno. Dios es bueno por naturaleza, y todo lo que Él hace refleja esa bondad. Aunque a veces nos encontramos en circunstancias difíciles o atravesando momentos oscuros, debemos recordar que la bondad de Dios sigue presente. En medio de los desafíos y las pruebas, puede ser difícil ver claramente cómo Dios está obrando en nuestra vida, pero la verdad es que Él siempre está trabajando a favor de sus hijos. Un pasaje clave que nos recuerda este principio lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde se nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que sin importar lo que estemos viviendo, Dios está trabajando en cada detalle para nuestro bien. A veces no podemos ver el cuadro completo, pero Dios está usando cada situación, incluso las más difíciles, para nuestro beneficio. Aunque no entendamos todo en el momento, debemos confiar en que su bondad siempre está guiando nuestras vidas. En Salmos capítulo 100, versículo 5, se nos recuerda la naturaleza eterna de la bondad de Dios.
porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Este versículo destaca que Dios no cambia, y que su bondad y misericordia son eternas. A lo largo de todas las generaciones, Dios ha mostrado su fidelidad y bondad. Esto significa que no importa cuán desafiantes sean nuestras circunstancias, Dios sigue siendo bueno. Su bondad no está sujeta a los altibajos de la vida. Él es bueno hoy, mañana y por siempre. Otro pasaje clave es Salmos capítulo 23, versículo 6, donde se dice: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Esto subraya que la bondad de Dios nos acompaña todos los días, sin importar lo que enfrentemos. La fidelidad de Dios es constante, y siempre podemos contar con su bondad en cada etapa de nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de la bondad de Dios en medio de circunstancias adversas es la vida de José. En Génesis, vemos cómo José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y más tarde encarcelado injustamente. Durante muchos años, las circunstancias de José parecían totalmente fuera de control, y cualquier persona en su situación podría haber pensado que Dios lo había olvidado. Sin embargo, incluso en esos momentos de sufrimiento, Dios estaba trabajando en el plan para la vida de José. A pesar de todo lo que José sufrió, Dios mostró su bondad, elevándolo al segundo lugar de poder en Egipto. Dios usó las dificultades de José para preparar el camino para salvar a su familia y a muchas otras personas durante una gran hambruna. Este es un recordatorio de que, incluso cuando nuestras circunstancias parecen adversas o injustas, Dios sigue obrando a favor de sus hijos. La historia de José nos enseña que, aunque no siempre entendamos el proceso o el porqué de nuestras pruebas, la bondad de Dios está presente y actuando en nuestras vidas, y al final veremos su plan cumplido de maneras que superan nuestras expectativas. Este mismo principio se aplica a tu vida hoy. Dios está trabajando en cada detalle, y aunque ahora no puedas verlo claramente, su bondad te acompañará y se manifestará de formas que bendecirán tu vida y la de los que te rodean. Dios no te ha olvidado, y su bondad se revelará a su debido tiempo. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar sobre cómo has visto la bondad de Dios en tu vida hasta ahora. Dios siempre está mostrando su bondad, pero a veces, cuando estamos abrumados por los problemas, podemos perder de vista todas las formas en que Él está obrando a nuestro favor. Pregúntate, ¿estás buscando la bondad de Dios en tus circunstancias actuales? A menudo, cuando pasamos por momentos de dolor, ansiedad o incertidumbre, nos enfocamos tanto en el problema que nos cuesta ver lo que Dios ya está haciendo. Quiero motivarte a que, a partir de hoy, comiences a buscar activamente la bondad de Dios en cada situación, grande o pequeña. No importa cuán desafiante sea tu circunstancia, te animo a que confíes en que Dios está obrando a tu favor. Él no ha dejado de trabajar en tu vida, y su bondad es constante, incluso cuando no puedes verla con claridad. A medida que confíes más en Dios, te darás cuenta de que su bondad se manifiesta de muchas maneras, en las personas que te rodean, en las oportunidades inesperadas, en los momentos de paz en medio de la tormenta. Te invito a cambiar tu enfoque. En lugar de centrarte en lo que no está funcionando o en los desafíos que enfrentas, empieza a ver la mano de Dios moviéndose en tu favor. Cada día es una nueva oportunidad para reconocer la bondad de Dios en tu vida. Al hacerlo, comenzarás a notar cómo tu corazón se llena de paz y gratitud, sabiendo que Dios está presente y que su bondad no depende de las circunstancias, sino de su amor inquebrantable por ti. Te desafío a que cada día, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentas, pongas tu confianza en la bondad de Dios. Esto no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero cuando empiezas a buscar la bondad de Dios en medio de tus desafíos, te darás cuenta de que Dios está obrando en formas que antes pasabas por alto. Haz de esto un hábito diario. Ora a Dios y pídele que te abra los ojos para ver cómo su bondad se manifiesta en cada detalle de tu vida. Di: Señor, ayúdame a ver tu bondad incluso en los momentos difíciles. Abre mis ojos para que pueda reconocer tu mano en cada situación. Al hacer esto, te darás cuenta de cómo tu perspectiva cambia. En lugar de sentirte abrumado por los problemas, empezarás a sentir una paz y una confianza renovada en que Dios es bueno y que Él está obrando en tu vida para tu bien. Te sorprenderá cómo Dios te mostrará su fidelidad y cómo, a pesar de las pruebas, su bondad te seguirá y te sostendrá.
Acepta este desafío espiritual y empieza a confiar en que Dios es bueno en todo tiempo, incluso en los momentos en que las cosas no tienen sentido. Otro ejemplo poderoso de la bondad de Dios lo encontramos en la historia de Ruth. Ruth era una mujer moabita que, tras la muerte de su esposo, enfrentó un futuro incierto y lleno de adversidad. A pesar de tener la opción de regresar a su tierra y a su gente, donde probablemente habría encontrado más seguridad, Ruth decidió permanecer fiel a su suegra, Noemí, y acompañarla de vuelta a Israel, una tierra que Ruth no conocía. Esta fue una decisión valiente, llena de fe y confianza en que algo más grande le esperaba, aunque ella no podía verlo en ese momento. Ruth y Noemí regresaron a Belén en circunstancias muy difíciles. Ambas eran viudas y no tenían recursos económicos ni apoyo familiar inmediato. En esa época, una mujer viuda y sin hijos estaba en una posición de gran vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Dios mostró su bondad en la vida de Ruth al proveer para ella y Noemí de maneras inesperadas. Uno de los momentos clave donde vemos la bondad de Dios es cuando Ruth va a recoger espigas en los campos y termina trabajando en el campo de Buz, un pariente de Noemí. Buz era un hombre justo y lleno de gracia, que no solo permitió que Ruth recogiera las espigas, sino que la protegió y se aseguró de que tuviera suficiente para alimentarse ella y su suegra. Dios no solo proveyó para las necesidades físicas de Ruth a través de Buz, sino que, en un giro increíble, Buz se enamoró de Ruth y terminó casándose con ella. Lo más notable de esta historia es que a través de este matrimonio, Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David y eventualmente parte del linaje del Mesías, Jesucristo. Dios no solo proveyó para Ruth de manera material en un momento de necesidad, sino que su bondad la llevó a formar parte de uno de los linajes más importantes de la historia, demostrando que Dios tiene un plan mucho mayor de lo que podemos imaginar. La historia de Ruth es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede bendecirnos y sorprendernos con su bondad, incluso cuando no podemos ver el camino delante de nosotros. Ruth no podía haber anticipado cómo su decisión de quedarse con Noemí y confiar en Dios la llevaría a convertirse en un pilar en la historia del pueblo de Israel y en el plan de salvación de Dios. Este relato nos muestra que, cuando confiamos en Dios, su bondad se manifiesta de maneras inesperadas y milagrosas. Al igual que Ruth, es posible que tú también estés enfrentando un momento de incertidumbre o adversidad. Puede que no sepas qué camino tomar o cómo se resolverán tus problemas, pero quiero recordarte que Dios siempre tiene un plan de bondad para ti. Incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando, y su bondad puede sorprenderte de formas que nunca imaginaste. La bondad de Dios no tiene límites, y aunque no siempre podamos ver el panorama completo, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestro favor. Sigue confiando en su bondad, y verás cómo Dios obra de maneras asombrosas y poderosas en tu vida, abriendo puertas que nunca pensaste que podrían abrirse y bendiciéndote en maneras que no esperabas. Algunas lecciones clave que deberías recordar son: la bondad de Dios puede manifestarse en medio de la adversidad, tal como ocurrió con Ruth. A veces, Dios usa decisiones pequeñas pero llenas de fe para llevarnos a grandes bendiciones. Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Dios puede sorprendernos con su bondad en formas que van mucho más allá de nuestras expectativas, llevándonos a lugares de bendición que no podríamos imaginar por nosotros mismos. Hoy, te invito a que sigas el ejemplo de Ruth y que aún en los momentos de incertidumbre, pongas tu confianza en la bondad de Dios. Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Te invito a que cada día apartes un tiempo especial para orar y pedirle a Dios que te permita ver su bondad en tu vida. Ora diciendo: Señor, quiero experimentar y ver tu bondad en mi vida diaria. Ayúdame a confiar en ti y a creer que tú estás obrando para mi bien. A medida que lo hagas, te sorprenderás de cómo Dios comienza a mostrarte su bondad en cada detalle, incluso en los momentos en que menos lo esperas. Dios está trabajando en tu vida y cuando oras con fe, Él te revela su bondad en maneras grandes y pequeñas. Hoy también quiero invitarte a reflexionar sobre una situación en tu vida donde has necesitado confiar plenamente en Dios. Tal vez estás pasando por una prueba, una decisión difícil o una crisis personal. Escríbelo en los comentarios
y juntos vamos a orar para que Dios te dé la fuerza para confiar en Él de todo corazón y que experimentes su salvación y respuesta en esa área específica. Dios está listo para obrarse en tu vida cuando confías en Él sin dudar. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, leemos: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es una de las promesas más claras de la Biblia sobre la confianza total en Dios. Nos invita a poner nuestra confianza plena en Dios, no solo en las áreas fáciles o predecibles de nuestras vidas, sino también en los momentos difíciles, cuando no tenemos todas las respuestas. Este versículo es una invitación directa a dejar de depender de nuestra sabiduría limitada y comenzar a confiar en el plan perfecto de Dios. El pasaje nos dice que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Esto significa que nuestra fe en Él no debe ser parcial ni ocasional, sino que debe ser una confianza completa y absoluta. Muchas veces, tratamos de confiar en Dios solo cuando las cosas van bien o cuando tenemos cierto control sobre la situación. Sin embargo, Proverbios 3, 5 nos recuerda que la verdadera confianza en Dios va más allá de nuestras propias capacidades o entendimiento. Dios nos pide que confiemos en Él, incluso cuando no entendemos el camino o las razones detrás de lo que sucede. El versículo también nos dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. A menudo, tratamos de resolver nuestros problemas o guiar nuestras vidas basándonos en lo que creemos que es mejor. Sin embargo, nuestra sabiduría humana es limitada y no podemos ver el panorama completo de nuestras circunstancias. Solo Dios ve todo desde una perspectiva eterna. Este pasaje nos recuerda que debemos dejar de confiar únicamente en nuestra propia comprensión y, en cambio, reconocer que Dios sabe más y mejor que nosotros. Él nos guiará en el camino correcto si lo dejamos tomar el control. Cuando decidimos confiar en Dios de todo corazón, estamos eligiendo dejar de lado nuestra propia comprensión limitada y nuestras propias soluciones humanas. Estamos diciendo: Dios, confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. Sé que tú tienes un plan mejor para mí. Al hacerlo, Dios puede comenzar a obrar poderosamente en nuestras vidas, porque su plan siempre es para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos completamente en ese momento. Este tipo de confianza requiere una fe inquebrantable, una disposición a dejar ir el control y permitir que Dios nos guíe. El versículo también nos asegura que cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Esto significa que cuando Dios está al mando, Él no solo nos guiará por el camino correcto, sino que rectificará lo que está torcido en nuestras vidas, enderezará las áreas de dificultad, resolverá problemas que parecen imposibles y proveerá soluciones que nosotros ni siquiera habíamos imaginado. Esto no significa que Dios solo nos guiará por caminos fáciles o sin desafíos, sino que Él nos asegurará que estamos en el camino correcto y nos dará la fortaleza y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier circunstancia. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de confianza total en Dios lo vemos en la historia de Moisés y los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Desde una perspectiva humana, parecía una situación sin salida. Muchos comenzaron a dudar y a preguntarse si Dios los había traído al desierto solo para morir. Pero Moisés les dijo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés confiaba plenamente en que Dios tenía un plan y que, aunque los israelitas no podían ver una solución, Dios haría un milagro. Y así fue. Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo que su pueblo pasara por tierra seca, salvándolos de lo que parecía una situación imposible. Este es el tipo de fe y confianza a la que Dios nos llama. No importa cuán desesperada parezca nuestra situación, cuando confiamos en Dios de todo corazón, Él nos salvará. Su sabiduría es infinita y su poder no tiene límites. Lo único que nos pide es que confiemos en Él, sin reservas. Hoy, te invito a que pienses en las áreas de tu vida en las que necesitas dejar de apoyarte en tu propia prudencia y comenzar a confiar plenamente en Dios. Tal vez estés enfrentando una decisión difícil, un problema familiar o una crisis financiera. Sea lo que sea,
quiero recordarte que Dios ya tiene un plan para salvarte de esa situación. Solo necesitas confiar en Él y reconocer su autoridad en todos tus caminos. Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. En Salmos capítulo 37, versículo 5, se nos dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Esta es una de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia. Cuando encomendamos nuestros caminos a Dios, no estamos simplemente entregando nuestras preocupaciones, sino que estamos confiando en que Él tomará el control y actuará a nuestro favor. La palabra encomendar significa entregar completamente, dejarlo todo en manos de Dios y permitir que Él guíe nuestras decisiones, pasos y acciones. Cuando hacemos esto, le decimos a Dios que creemos que su plan es mejor que el nuestro y que confiamos en su sabiduría y poder por encima de nuestras propias capacidades. No significa que no haremos nuestra parte o que nos quedaremos inactivos, sino que entregamos nuestras preocupaciones y temores a Dios, confiando en que Él tiene el poder de actuar en medio de nuestras circunstancias. El versículo dice claramente que cuando encomendamos nuestro camino a Dios y confiamos en Él, Él hará. Esto es una garantía divina. Dios obrará a nuestro favor, Dios intervendrá en nuestros problemas y Dios abrirá puertas donde no las vemos. El Señor nos pide que confiemos en su plan, incluso cuando no podemos ver cómo va a resolverse la situación, y a cambio, Él nos asegura que actuará poderosamente en nuestras vidas. Pero este tipo de confianza va más allá de una simple oración o una esperanza vaga. Dios nos llama a una fe firme, una confianza en su carácter, en su bondad, en su fidelidad y en su promesa de estar siempre con nosotros. Él no nos fallará, y aunque el camino parezca incierto, podemos tener la seguridad de que Dios ya está trabajando a nuestro favor. Un pasaje bíblico que refuerza este principio es Isaías capítulo 26, versículo 3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos recuerda que cuando confiamos en Dios de todo corazón, Él nos da paz completa, una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa paz no proviene de que todo a nuestro alrededor sea perfecto, sino de saber que Dios tiene el control y que podemos descansar en Él. Cuando enfrentamos situaciones de incertidumbre, de crisis o de decisiones difíciles, es fácil caer en la ansiedad o en el miedo. Sin embargo, este versículo nos dice que si mantenemos nuestros pensamientos enfocados en Dios, si perseveramos en confiar en Él, Dios nos guardará en paz. Esta es una paz sobrenatural que supera nuestras circunstancias. No depende de lo que está ocurriendo en el exterior, sino de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. La paz de Dios es un resultado directo de nuestra confianza en Él. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, nos libera del peso de las preocupaciones y nos da una tranquilidad profunda. No necesitamos saber cómo Dios resolverá cada detalle, solo necesitamos saber que Él es fiel y que su plan es perfecto. Un claro ejemplo de este tipo de confianza total en Dios lo vemos en la vida de Daniel. Daniel fue un joven que fue llevado como cautivo a una tierra extranjera, donde las leyes y las costumbres eran muy diferentes a las suyas. A pesar de las presiones de conformarse con la cultura de Babilonia, Daniel permaneció firme en su fe, confiando completamente en Dios para guiar su vida. Cuando Daniel enfrentó la amenaza de ser arrojado al foso de los leones debido a su compromiso de orar solo a Dios, su confianza en Dios no titubeó. Sabía que Dios era más grande que el decreto del rey y más poderoso que los leones. Dios no solo lo protegió, sino que mostró su poder al salvarlo de una muerte segura. Después de que Dios cerró la boca de los leones, incluso el rey Darío reconoció el poder y la fidelidad de Dios. La historia de Daniel nos enseña que cuando confiamos en Dios de todo corazón, Él tiene un plan de salvación para nosotros, incluso cuando estamos en situaciones peligrosas o imposibles. Dios no solo protege a Daniel, sino que lo exalta y lo recompensa por su fidelidad. A través de su confianza inquebrantable, Dios no solo salva a Daniel, sino que también revela su gloria a todo el reino. Otro ejemplo poderoso es el de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. En Daniel capítulo 3, ellos enfrentaron la muerte en un horno de fuego porque se negaron a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. En lugar de someterse al temor,
Estos jóvenes declararon que confiaban en que Dios podía salvarlos, pero incluso si Él no lo hacía, no dejarían de confiar en Él. Dios recompensó su confianza total al protegerlos en medio de las llamas, y Nabucodonosor vio a un cuarto hombre en el fuego con ellos, que era como el Hijo de Dios. Cuando confiamos en Dios de esta manera, Él siempre tiene un plan de salvación, ya sea protegiéndonos de lo que tememos o caminando con nosotros a través de la prueba. Dios es fiel para salvarnos. Cuando confiamos en Dios de todo corazón y encomendamos nuestros caminos a Él, Dios actuará. Él no solo nos guarda en paz, sino que interviene en nuestras vidas para cumplir sus promesas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios protege, salva y bendice a aquellos que confían en Él. Hoy, al enfrentar tus propios desafíos, recuerda que Dios tiene un plan de salvación para ti. No importa cuán difícil sea la situación, cuando confías en Dios completamente, Él hará. Él siempre actuará a favor de los que confían en su fidelidad. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo estás enfrentando los desafíos que tienes delante de ti. Pregúntate, ¿estoy confiando realmente en Dios con todo mi corazón o he estado tratando de resolverlo por mí mismo? Muchas veces, es natural querer tomar el control de nuestras circunstancias, pero Dios nos llama a entregarle todo a Él. La pregunta clave aquí es, ¿dónde estás depositando tu confianza? Si has estado confiando en tus propias fuerzas, tus propios recursos o en las soluciones que ves a tu alrededor, hoy quiero motivarte a que cambies tu enfoque. Dios tiene un plan perfecto para ti. Incluso cuando no puedes ver cómo va a resolverse todo, Él ya tiene un camino trazado y un plan divino que está trabajando a tu favor. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios es fiel, y aunque no siempre vemos el panorama completo, podemos confiar en que Él está trabajando detrás de las escenas. En lugar de permitir que el miedo, la duda o el estrés dominen tus decisiones, hoy te animo a que pongas toda tu confianza en Dios. No solo una parte de ella, sino toda tu confianza. Recuerda que Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Eso significa que no necesitamos tener todas las respuestas, porque Dios ya las tiene. Hoy es el día para empezar a dejar de luchar por ti mismo y comenzar a confiar plenamente en que Dios tiene el control absoluto. Él sabe lo que necesitas, incluso más que tú mismo. Por eso, confía en su plan, porque es el mejor plan para tu vida. Quiero desafiarte a que cada día tomes la decisión consciente de entregar tus preocupaciones a Dios. Esto no es solo algo que hacemos una vez, sino que debe ser una práctica diaria. Cada mañana cuando te despiertes dile a Dios, Señor, confío en ti con todo mi corazón y sé que tú me salvarás. Haz de esta una oración constante en tu vida. Cuando enfrentamos dificultades, la tentación es volver a tomar el control y tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta, pero cuando oras esta oración y entregas tus preocupaciones a Dios, estás declarando que crees en su poder más que en tus propias habilidades. Al hacer esto todos los días, verás cómo Dios comienza a actuar en tu vida de maneras sorprendentes. Él te dará paz, una paz que el mundo no puede ofrecer, y te guiará por el camino correcto. A veces, la situación no cambiará de inmediato, pero tu corazón y tu mente sí cambiarán. Dios te dará la fortaleza y la claridad para enfrentar cada desafío con paz y confianza. Confía en que Dios te salvará no solo de los problemas externos, sino también del peso de la preocupación, de la ansiedad y de la duda. Como dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando oramos y presentamos nuestras peticiones delante de Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz será tu guía, y esa confianza será tu ancla en los tiempos difíciles. A partir de hoy, toma el desafío de entregar todo a Dios. Confía en Él con todo tu corazón, y permite que Él te guíe y salve en cada área de tu vida. Dios no solo quiere rescatarte de tus problemas, sino que también quiere mostrarse como el Dios fiel que nunca falla. ¿Estás dispuesto a entregar tus preocupaciones y dejar que Dios sea quien tenga el control? Si lo haces, verás la obra poderosa de Dios actuando en cada área de tu vida, guiándote hacia el bien que Él ha planeado para ti. Uno de los ejemplos más poderosos de confianza total en Dios lo encontramos en la vida de Abraham, considerado el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su familia
y todo lo que conocía para ir a una tierra que Dios le mostraría. Dios no le dio un mapa, ni le dijo exactamente cómo serían las cosas, simplemente le pidió que confiara en su promesa. Abraham no sabía a dónde iba ni lo que le esperaba, pero, en fe, obedeció. Esta fue la primera de muchas veces en las que Abraham mostró una confianza total en Dios, caminando por fe y no por vista. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó muchas pruebas que pusieron a prueba su confianza en Dios. Una de las promesas más grandes que Dios le dio fue que tendría un hijo, aunque tanto él como su esposa Sara eran ya de edad avanzada y Sara era estéril. Esta promesa parecía imposible desde una perspectiva humana, pero Abraham confió en que Dios cumpliría su palabra. A pesar de los años de espera y de las circunstancias adversas, Dios cumplió su promesa y les dio un hijo, Isaac, demostrando que nada es imposible para Dios cuando confiamos plenamente en su plan. La prueba más grande de la fe de Abraham ocurrió cuando Dios le pidió algo que parecía completamente irracional y doloroso: sacrificar a su propio hijo Isaac. Después de años de espera y de ver la promesa de Dios cumplida en la forma de su hijo, ahora Dios le pedía que entregara ese regalo. En Génesis capítulo 22, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio en el monte Moría. Esta prueba no solo era una prueba de fe, sino también una prueba de confianza total en los propósitos de Dios. Abraham obedeció, confiando en que, de alguna manera, Dios haría lo correcto, incluso si eso significaba la pérdida de su hijo amado. Lo más impresionante es que, mientras subía el monte con Isaac, Abraham declaró: Dios proveerá. Aunque no entendía el porqué de la prueba ni el resultado, Abraham estaba seguro de que Dios cumpliría su plan de salvación de alguna manera. Cuando llegó el momento crucial, Dios detuvo la mano de Abraham y le proveyó un carnero para el sacrificio. Esto no solo salvó la vida de Isaac, sino que también demostró que Dios es fiel y que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Debido a la confianza inquebrantable de Abraham, Dios lo bendijo enormemente y cumplió su promesa de hacer de él una gran nación. En Génesis capítulo 22, versículo 16, Dios le dijo: Por cuanto hiciste esto, y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esta promesa se cumplió a través de la descendencia de Abraham, y su fe y confianza en Dios siguen siendo un ejemplo para todos nosotros. Al igual que Abraham, todos nosotros enfrentamos momentos en la vida en los que Dios nos pide que confiemos en Él de manera completa, incluso cuando no podemos ver cómo las cosas van a resolverse. Dios no nos pide que lo entendamos todo, sino que pongamos nuestra confianza en su plan. Tal vez ahora mismo te encuentres en una situación difícil o incierta. Tal vez Dios te está pidiendo que tomes un paso de fe, como le pidió a Abraham. Lo que podemos aprender de la historia de Abraham es que Dios siempre tiene un plan de salvación para nosotros, aunque no siempre lo veamos en el momento. Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas, y cuando confiamos en Él de todo corazón, Él se encargará de proveer lo que necesitamos, tal como lo hizo con Abraham en el monte Moría. A veces, como Abraham, podemos estar subiendo un monte, enfrentándonos a una prueba que parece imposible. Tal vez no entendemos por qué Dios nos está pidiendo que hagamos algo que parece difícil o doloroso, pero si confiamos en que Dios sabe lo que es mejor, Él nos proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. Dios también está pidiendo de nosotros una confianza total en su plan. No siempre es fácil, y a menudo no tiene sentido desde nuestra perspectiva humana, pero cuando decidimos confiar en Dios como lo hizo Abraham, Dios nos bendecirá y nos guiará a través de cualquier situación. La historia de Abraham es un recordatorio de que la fe en Dios no es solo para los momentos fáciles, sino para las pruebas más difíciles. Si seguimos confiando en Dios, Él proveerá el milagro, la salvación o la solución que necesitamos. Así como Dios le pidió a Abraham que confiara en su plan, Dios también nos está pidiendo a nosotros que pongamos nuestra confianza plena en Él. Dios no nos abandona en nuestras pruebas, sino que nos camina junto a nosotros y nos salva en su tiempo perfecto. Hoy, mientras reflexionas sobre la vida de Abraham, pregúntate: ¿estoy confiando en Dios de todo corazón como lo hizo Abraham? ¿Estoy dispuesto a seguir adelante en fe, sabiendo que Dios proveerá en el momento adecuado? La fe de Abraham nos muestra que Dios siempre tiene un plan más grande que el que podemos ver.
Él no nos pide que tengamos todas las respuestas, sino que confiemos en su fidelidad y en su bondad. Dios sabe lo que necesitamos, y cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que su plan siempre será el mejor. Antes de terminar, quiero invitarte a que hagas una pausa y reflexiones sobre las áreas de tu vida donde necesitas ver la intervención de Dios. ¿Hay algo que parece imposible para ti? Tal vez sea una situación en tu familia, un problema financiero, un desafío emocional o incluso algo relacionado con tu salud. Sea lo que sea, Dios está más que dispuesto a actuar en tu favor. Escribe en los comentarios cuál es esa situación en la que necesitas que Dios tome el control y juntos vamos a orar, pidiendo que Él muestre su poder y haga lo imposible posible. Recuerda que la oración es una forma poderosa de confiar en Dios y entregar nuestros caminos a Él. No estás solo en este viaje y Dios tiene el poder para transformar cualquier situación por difícil que parezca. En Salmos capítulo 37, versículo 5, encontramos una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo nos habla de la importancia de rendir nuestras vidas, nuestras decisiones y todas nuestras preocupaciones a Dios. El término encomienda significa confiar, entregar, poner bajo el cuidado de alguien. En este caso, significa entregar completamente nuestras cargas, sueños y desafíos a Dios, sabiendo que Él es quien tiene el control absoluto. El salmista nos llama a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y a dejar de preocuparnos por cosas que no podemos controlar. A menudo, queremos tener todo bajo control, tomar todas las decisiones por nosotros mismos y asegurarnos de que todo salga como planeamos. Sin embargo, esta actitud solo genera más ansiedad y estrés. Pero cuando aprendemos a encomendar nuestro camino a Dios, estamos reconociendo que Él es soberano, que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que, al final, su voluntad es siempre lo mejor para nuestras vidas. Al igual que el salmista, nosotros también somos llamados a experimentar el poder de Dios cuando le entregamos nuestros caminos y preocupaciones. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos situaciones que parecen demasiado grandes para manejar, momentos en los que sentimos que todo está fuera de nuestro control. A veces, luchamos con nuestras propias fuerzas, intentando resolver todo por nosotros mismos, pero esto solo nos lleva a sentirnos más abrumados y desalentados. Es en esos momentos de dificultad y desesperanza que necesitamos recordar las palabras del Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Dios nos invita a descansar en su promesa de salvación. Esto significa dejar de llevar nuestras cargas solos y confiar en que Él puede y quiere llevarlas por nosotros. No importa lo imposible que parezca la situación, Dios tiene el poder para intervenir y cambiar las circunstancias a nuestro favor. Cuando encomendamos nuestro camino al Señor, estamos dando un paso de fe, diciendo: Señor, no entiendo cómo se resolverá esto, pero confío en que tú tienes el control y tú sabes lo que es mejor para mí. Hoy vamos a explorar juntos cómo podemos encomendar nuestros caminos al Señor y aprender a confiar en Él incluso en medio de las situaciones más difíciles. Veremos que, cuando le entregamos todo a Dios, Él actúa de maneras que nunca podríamos imaginar. Dios no solo es capaz de hacer lo imposible, sino que Él lo hace por amor a nosotros, porque quiere lo mejor para sus hijos. Esta es una verdad que puede transformar nuestras vidas si decidimos abrazarla y vivir de acuerdo a ella. Encomendar nuestros caminos a Dios no significa que todo saldrá exactamente como nosotros queremos, pero sí significa que Dios tomará las riendas y nos guiará por el mejor camino, incluso si no lo entendemos en el momento. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta es una afirmación poderosa de que Dios tiene un plan bueno y perfecto para cada uno de nosotros, y que su deseo es bendecirnos y salvarnos. En lugar de quedarnos atrapados en la duda y la preocupación, Dios nos invita a dar un paso de fe. Cuando encomendamos nuestras vidas y nuestros problemas a Él, estamos permitiendo que Dios tome el control, y cuando Dios tiene el control, podemos tener la certeza de que Él hará lo mejor para nosotros. No se trata solo de decir confío en Dios,
sino de vivir con esa confianza todos los días, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete que Él estará con nosotros en cada paso del camino y que, si confiamos en Él hará lo imposible para salvarnos y guiarnos hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dios nos llama a entregar nuestras cargas, decisiones y preocupaciones a Él, porque Él sabe que no estamos diseñados para llevarlas solos. Cuando intentamos manejar nuestras vidas por nuestra cuenta, muchas veces nos sentimos abrumados, agotados y sin esperanza. Esta carga se hace más pesada cuando intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y recursos limitados. Pero Dios nos ofrece una solución mucho más poderosa. Cuando confiamos en Él y le entregamos nuestros caminos, Él nos guía, nos sostiene y nos salva. En Mateo capítulo 19, versículo 26, Jesús nos da una promesa que debe llenar nuestros corazones de esperanza. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto significa que las limitaciones humanas no afectan a Dios. Él no está restringido por las barreras que nosotros enfrentamos. Cuando encomendamos nuestras vidas a Dios, estamos invitando a lo sobrenatural a intervenir en lo natural. Dios puede abrir puertas que están cerradas, mover obstáculos que parecen insuperables y cambiar situaciones que parecen desesperadas. Para Dios no hay nada imposible, y esta es la base de nuestra confianza. Dios nos asegura que cuando confiamos en Él guiará cada uno de nuestros pasos y enderezará nuestros caminos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje refuerza la idea de que no debemos depender de nuestra propia lógica o habilidades, sino de la sabiduría y la guía de Dios. Muchas veces, cuando enfrentamos desafíos, nuestra primera reacción es tratar de resolverlos por nuestra cuenta, pensando que podemos encontrar la solución perfecta. Pero Dios nos llama a hacer algo diferente. Él nos pide que confiemos en su sabiduría, que no tiene límites, y que dejemos que Él nos guíe en el camino correcto. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, estamos diciendo: «Señor, necesito que tomes el control. Sé que mis habilidades tienen límites, pero tú no tienes límites». Esta es una declaración de fe que invita a Dios a intervenir y a hacer cosas que parecen imposibles para nosotros. Dios no solo quiere que le confiemos nuestras vidas en los momentos de crisis, sino que quiere que vivamos cada día dependiendo de su guía y sabiduría. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios actúa cuando confiamos plenamente en Él lo encontramos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército del faraón que los perseguía. Desde una perspectiva humana, su situación era desesperada. No había forma de escapar. Pero Dios les dio un mensaje claro a través de Moisés: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dios les pidió que confiaran y que avanzaran, y entonces Él hizo lo imposible. Abrió el Mar Rojo, creando un camino de salvación para su pueblo. Esta historia es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras vidas, Él puede hacer cosas que están más allá de nuestra comprensión. Para los hombres, abrir el Mar Rojo era impensable, pero para Dios era solo otra manera de mostrar su poder y su amor. Así como Dios salvó al pueblo de Israel contra toda lógica humana, Él también puede salvarnos a nosotros si decidimos confiar en Él con todo nuestro corazón. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, y su poder es tan grande hoy como lo fue en aquel entonces. Otra historia que ilustra este principio es la de Josué y la conquista de Jericó. Dios les dio una instrucción que parecía ilógica desde un punto de vista militar: rodear la ciudad en silencio durante 6 días, y el 7º día, gritar con fuerza. A pesar de lo extraña que podía parecer esta estrategia, Josué y el pueblo confiaron en la palabra de Dios y obedecieron. Como resultado, las murallas de Jericó cayeron, y Dios les dio la victoria. Josué capítulo 6. De nuevo, vemos que confiar en Dios significa estar dispuestos a seguir sus caminos, aunque no siempre los entendamos, porque Él sabe lo que es mejor y su poder no tiene límites.
Hoy quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar sobre cómo has estado manejando las dificultades y desafíos en tu vida. ¿Has estado intentando resolver cada problema por tu cuenta, usando solo tus propias fuerzas y recursos? ¿O has encomendado verdaderamente tus caminos al Señor, permitiendo que Él tome el control? Muchas veces, nuestra primera reacción ante un problema es buscar soluciones en nuestras propias fuerzas, esforzándonos por resolverlo todo sin pedir ayuda. Sin embargo, esto solo nos lleva a sentirnos más cansados, abrumados y frustrados. Dios te está invitando hoy a dejar de luchar solo y a entregarle todo lo que te preocupa. Dios no quiere que lleves esas cargas solo. Su deseo es que confíes en Él y le entregues todo lo que te causa ansiedad, porque su poder es infinito y su amor por ti es inquebrantable. Cuando le das a Dios el control, estás diciendo: Señor, yo no puedo hacerlo solo, pero sé que tú sí puedes. Esto es un acto de humildad y fe que abre la puerta para que Dios actúe de manera poderosa en tu vida. No importa cuán grande o pequeño sea el problema, Dios está dispuesto a intervenir y a ayudarte a encontrar la salida. Él es capaz de hacer lo imposible, pero primero necesitas dar el paso de entregarle todo lo que llevas dentro. Te desafío a que a partir de hoy hagas de la oración y la confianza en Dios una práctica diaria en tu vida. Este desafío es simple pero poderoso. Cada vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preocuparte o intentar resolverla solo, haz una pausa y ora. Encomienda tu camino a Dios diciendo: Señor, pongo esto en tus manos y confío en que tú harás lo imposible. Esta simple oración tiene el poder de cambiar tu perspectiva y de transformar tu situación. Cuando haces esto, estás reconociendo que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentes y que Él tiene el control absoluto. Este acto de confianza permite que Dios tome el liderazgo en tu vida y que su poder se manifieste de maneras que nunca habrías imaginado. Puede ser que la solución no llegue de inmediato o que no sea exactamente como la habías planeado, pero confía en que Dios está obrando a tu favor. Él conoce cada detalle de tu vida y su plan para ti es perfecto. Al hacer de la oración y la confianza en Dios un hábito diario, verás cómo comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios se convierte en tu refugio y tu fortaleza, y con cada oración estarás fortaleciendo tu fe, permitiendo que Dios te guíe y te dé la sabiduría que necesitas para tomar las mejores decisiones. Este es el tipo de vida que Dios quiere para ti. Una vida llena de paz, confianza y esperanza, sabiendo que Él es quien tiene el control y que Él puede hacer lo que parece imposible. Un poderoso ejemplo de encomendar nuestros caminos a Dios lo encontramos en la historia de Ana, en 1 Samuel capítulo 1. Ana era una mujer que vivía una profunda tristeza y angustia porque no podía tener hijos. En aquella época, ser estéril era visto como una gran vergüenza, y Ana sufría mucho por esta situación. Además, era constantemente provocada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, quien sí tenía hijos. Este dolor y esta presión la acompañaban día a día, haciéndola sentir desanimada y desesperada. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperanza, Ana tomó una decisión importante. Llevó su dolor y su anhelo directamente a Dios. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, se nos dice que Ana oró con amargura de alma y lloró abundantemente ante el Señor. Ella no solo expresó su dolor, sino que también hizo una promesa. Si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio de Él por todos los días de su vida. Este acto de oración no era solo un pedido, sino una muestra de total confianza y entrega. Ana estaba dispuesta a encomendar su camino, sus deseos y sus sueños a Dios, confiando en que Él tenía el poder para cambiar su situación. Dios escuchó la oración de Ana. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 19, vemos cómo Dios respondió su clamor y le concedió un hijo, al que llamó Samuel. Este niño no solo fue una respuesta milagrosa a la oración de Ana, sino que más adelante se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel, siendo instrumento para la guía y dirección de todo el pueblo. El milagro que Dios realizó en la vida de Ana no solo la llenó de gozo, sino que también impactó a toda una nación. Esto nos muestra que cuando confiamos plenamente en Dios y encomendamos nuestros caminos a Él, Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que su respuesta puede tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos.
Al igual que Ana, tú también puedes llevar tus cargas, tus anhelos y tus problemas directamente a Dios. Puede que estés enfrentando una situación que parece imposible de resolver, una enfermedad, problemas familiares, dificultades económicas o cualquier otro desafío que te haga sentir abrumado y sin salida. Pero quiero recordarte hoy que Dios es fiel y Él escucha cada oración que se eleva desde un corazón sincero y confiado en su poder. Ana nos enseñó que la clave está en no rendirse a la desesperación, sino en acudir a Dios con un corazón dispuesto y lleno de fe. Ella nos muestra que, cuando encomendamos nuestras vidas a Dios y confiamos en su bondad y poder, Él puede hacer milagros que transformen por completo nuestra realidad. Dios está listo para escucharte, para sostenerte y para darte el milagro que necesitas. No importa lo grande que sea tu problema o cuán imposible parezca la situación, para Dios no hay nada imposible. Él es capaz de abrir caminos donde no los hay, de traer sanidad, restauración y respuestas cuando menos lo esperas. La historia de Ana es un testimonio de que Dios no se olvida de nosotros y que su poder no tiene límites. Si Ana hubiera confiado solo en sus propias fuerzas, probablemente habría vivido toda su vida en tristeza y resignación. Pero ella tomó la decisión de confiar en Dios de todo corazón, y Él honró esa fe dándole un milagro que cambió su vida para siempre. Hoy, Dios te invita a hacer lo mismo, a confiar en Él, a encomendar tus caminos y a creer que Él hará lo imposible por ti. Así como Dios respondió el clamor de Ana y cambió su vida, Él también quiere responder tu clamor. Dios no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo, y su amor por ti es tan grande como lo fue por Ana. Si hoy decides confiar en Él de todo corazón, verás cómo Dios empieza a obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. No te preocupes por cómo se resolverán las cosas, solo enfócate en entregar tus caminos a Dios y confiar en que Él hará lo mejor para ti. Te invito a que cada día apartes un momento para orar y encomendar tus caminos al Señor. No importa cuál sea la situación que estés enfrentando, cada día comienza entregando tus planes, preocupaciones y deseos a Dios. Ora diciendo: Señor, encomiendo a ti todos mis caminos y confío en que tú harás lo imposible en mi vida. Esta oración diaria no solo te ayudará a recordar que no estás solo, sino que también te permitirá fortalecer tu fe en la soberanía y el amor de Dios. Cuando aprendemos a encomendar nuestras vidas a Él, experimentamos la paz que viene de saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que su plan para nosotros es perfecto. A menudo, intentamos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, pensando que nuestra fuerza y comprensión son suficientes. Pero Dios nos invita a descansar en su poder y a confiar en que Él está obrando detrás de las escenas, incluso cuando las cosas parecen no tener solución. Al dedicar tiempo cada día para orar y entregar tus caminos al Señor, estarás construyendo una relación de confianza profunda con Él. Comenzar el día así te permitirá enfrentar cualquier desafío con una perspectiva de fe, sabiendo que no caminas solo, sino que el Dios Todopoderoso está contigo, guiando tus pasos y haciendo lo imposible posible. Escribe en los comentarios si te comprometes a confiar en Dios y a encomendar tus caminos a Él cada día. Este pequeño acto de fe, compartir tu compromiso públicamente, no solo fortalece tu decisión, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Al unirnos en este compromiso, estamos formando una comunidad que se apoya mutuamente en oración, creyendo que Dios tiene el poder de cambiar las cosas y de actuar de manera poderosa en nuestras vidas. Cuando compartes tu compromiso, estás dando un paso de fe que abre la puerta para que Dios haga lo imposible en tu vida. Dios ve tu disposición a confiar en Él, y Él responde a un corazón que se entrega completamente a su voluntad. Así como lo hizo con Ana, con Abraham, con Moisés y tantos más, Dios también quiere mostrar su fidelidad y poder en tu vida. Juntos, podemos crecer en fe, apoyarnos en oración y ver cómo Dios actúa de maneras asombrosas cuando encomendamos nuestros caminos a Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, hoy venimos ante ti, encomendando nuestros caminos y nuestras vidas a tu cuidado. Sabemos que para ti no hay nada imposible y que siempre tienes un plan perfecto para nosotros, aun cuando no podamos verlo con claridad. Señor, ponemos en tus manos cada preocupación, cada decisión y cada sueño. Ayúdanos a confiar en ti de todo corazón y a no depender de nuestra propia comprensión.
Gracias por ser nuestro Salvador, por ser nuestro refugio y por hacer lo imposible posible. Hoy creemos que tú estás obrando en nuestras vidas y que tu poder se manifestará de maneras que nunca imaginamos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, cuando encomiendas tus caminos a Dios, Él siempre hará lo imposible por ti. No importa cuán difícil parezca tu situación, confía en que Dios tiene el control y Él te salvará. Su poder es infinito y su amor por ti no tiene fin. Dios no solo quiere ayudarte a salir adelante, Él quiere bendecirte y hacer cosas grandes en tu vida. A veces, la clave está en dejar de luchar por nuestra cuenta y aprender a descansar en la promesa de que Dios está obrando para nuestro bien. Te invito a que regreses mañana para seguir aprendiendo cómo confiar más en Dios y cómo experimentar su poder y salvación en cada área de tu vida. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en fe y para ver cómo Dios actúa de manera poderosa en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, te llene de paz y te dé la confianza de saber que su plan para ti es perfecto. Sigue encomendando tus caminos a Él y verás cómo Dios hace lo imposible.